Hemos venido aprendiendo varias cosas a lo largo del domingo pasado. Yo quiero hacer un pequeño recuento de lo que vamos a ver hoy, porque el tema de hoy dice ahí la generosidad del reino. Eso es lo que hoy día vamos a tratar y vamos a especificar. Ya es lo que vamos a tratar hoy día. Pero vamos a recordar algunas cositas que habíamos estado diciendo la semana pasada y las quiero explicar de tal manera que tú las puedas recordar para que no te pierdas, porque donde hemos parado, vamos a continuar hoy día, ¿ya? Lo primero que podríamos resumir y decir es que los problemas financieros que la mayoría de nosotros en algún momento podemos tener, y eso puede incorporar personas que no son cristianas, pero eso tú tienes que saberlo. La mayoría de los problemas financieros rara vez tienen su origen en la falta de dinero, en la falta de plata. Nacen principalmente del corazón humano. Esa es una realidad. Y es algo que uno tiene que darse cuenta a medida que uno va viendo cómo administra el dinero. Nosotros cuando vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que hay muchos principios para administrar bien el dinero y poder ver diligentemente cómo nuestras vidas se desarrollan, y hasta podríamos hablar de bonanza en algún momento determinado. Sin embargo, antes de hablar de las estrategias que tú y yo podríamos tener para poder ganar o invertir mejor, o poder ver cómo Dios puede transformar mi vida material, porque la Biblia nos habla también acerca de esto, yo tengo que entender que a la luz de la Biblia, todo lo material no está desconectado de mi corazón. Y cuando la Biblia habla de lo material y del dinero, está hablando de una forma muy específica de algo que tiene que ver con mi carácter y con mis prioridades como persona. De tal manera que todo esto no es solo material, tiene todo un carácter espiritual, y si yo cambio mi forma espiritual de ver las cosas, también va a cambiar mi manera de tratar esas cosas. Y es justamente como la Biblia nos enseña que nosotros debemos verlo. Por eso no empezamos diciéndote, mira, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. No. Primero empezamos poniendo que, claro que esto es un problema del corazón. Ahí es donde vienen las cosas. Ahí es donde parten los problemas o donde parte la bendición también. Ahora sé que esto suena un poco como a que si tú le das a Dios, Dios te va a dar, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la buena administración y el buen resultado de los bienes materiales no comiencen teniendo buenas estrategias, teniendo en tener primero un buen corazón. Lo segundo que hablamos, y fue, por así decirlo, la primera verdad principal, ¿no? Porque esto lo habíamos dicho, es el corazón de cuál es el problema, pero existe un principio con el que yo tengo que entender la nueva vida. Y es que el primer principio que hablamos la semana pasada es que Dios es dueño de todo, ¿no? Dios es el dueño, no yo, no mi jefe, no mi esposo, no mi esposa, no mis padres. Dios es dueño de todo. Y ese es el primer principio que todo hijo de Dios debe tener para que nosotros podamos experimentar y ver a Dios obrando en nuestras vidas. El ser humano, cuando vas a la Biblia, no es propietario absoluto de sus bienes. Es decir, tú tienes bienes, tú puedes administrarlos, tú puedes hacer cosas con ellos, pero depende de la gracia que Dios tiene contigo para que tú puedas extenderte a través de todos ellos, ¿no? Tú te puedes comprar un carro, tú te puedes comprar una casa, tú te puedes comprar, no sé, una mochila, pero es de Dios que sigas teniendo ese carro, que no se malogre, que no te lo roben, que no caiga un meteorito y le caiga encima a la casa, ¿no? Todas esas cosas se sostienen en la gracia de Dios. Sé que estoy siendo exagerado, pero ahí es donde nosotros vamos. Dios es el dueño de todo. Y cuando yo entiendo eso, yo comprendo que si Dios es dueño de lo que yo poseo, entonces ¿quién soy yo? Yo soy un mayordomo, yo soy un administrador. Es lo que aprendimos la semana pasada. Y esa perspectiva cambia todas las cosas, porque eso es lo que debe ayudarme a mí a tomar decisiones financieras, a tomar decisiones respecto al dinero. La perspectiva correcta es entender que el dinero debe utilizarse conforme a los propósitos de Dios. Dios te dio una casa, ¿para qué crees que te dio una casa? Dios te dio un cuerpo, ¿para qué crees que te dio un cuerpo? Dios te dio un trabajo, ¿para qué crees que Dios te dio ese trabajo? Dios te dio la oportunidad de que quizás tú tengas algunos bienes que otros no tienen. ¿Por qué crees que Dios te lo ha dado? ¿Y por qué no se lo dio al vecino?
no se lo dio otra persona. Debe haber un propósito detrás. De tal manera que yo tengo que comprender que el dinero debe utilizarse y los bienes materiales conforme a los propósitos de Dios y no únicamente para satisfacer mis deseos personales. Yo tengo que entender que si bien es cierto, yo saco provecho de todo lo que el Señor me ha entregado, pero todo lo que el Dios me ha entregado tiene un propósito más alto en sus planes. Y es por eso que no es que yo soy, por así decirlo, el propietario absoluto de todo lo que tengo. Quien es el propietario absoluto es Dios. Y por esa razón es que fue lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a entrar a un nuevo principio que nos va a tomar 2 domingos, porque el tema es muy amplio y que básicamente es lo que se mueve de manera práctica en el corazón. Y lo vamos a ver desde 2 ópticas. Y es que la mayordomía se debe ejercer con responsabilidad, es decir, la administración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso nos vamos a demorar en responder durante todo este tiempo de la enseñanza. Porque si yo entiendo de manera específica que el problema del dinero usualmente es un problema del corazón y no es un problema exactamente del solo falta de dinero, yo tengo que comprender entonces en este caso que el primer problema comienza que Dios es dueño y a veces pienso que soy yo el dueño, y lo tercero es que yo debo ser un responsable administrador de lo que tengo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a entrar a poder definir cómo hacer eso, cómo yo puedo administrar responsablemente lo que Dios me ha entregado. Y por esa razón quiero mostrarte algunas cosas. Te quiero hablar rápido de algunos consejos, siguiente diapositiva por favor, algunos consejos prácticos que todos deberíamos conocer. Quizás algunos de estos nosotros ya los conocemos, pero vamos a desglosarlos un poco para que esto sea práctico para nosotros, a la luz de la Biblia. Algunos consejos prácticos para mantener unas finanzas saludables según principios bíblicos. Hay cosas que nosotros podemos encontrar en libros, que vamos a encontrar en YouTube, que vamos a encontrar en diferentes lugares, pero lo que vamos a ver aquí tiene que ver desde un corte bíblico, ¿ya? Lo primero no es un tema de actuar, de hacer, lo primero es un tema de percibir, de pensamiento, de mente, y es administra tu dinero como un mayordomo de Dios. Yo sé que ya lo hemos dicho, solo lo estoy mencionando para poder dejarlo claro, ¿ya? Pero el primer paso realmente es que a la hora de que tú te sientes a poder pensar en tu plata y lo que vas a gastar, tú no te sientes diciendo, a ver, ¿ahora qué hago con mi plata? A ver, ¿ahora qué hago con mi dinero? ¿Ahora qué hago en vacaciones? ¿Ahora qué hago con mi esto? ¿Ahora qué hago con mi esto? Porque pensamos en mí, en posesión, ¿no? Tienes que sentarte primero diciendo, Dios, ¿qué quieres que haga con lo tuyo? ¿No? Y lo que me estás entregando. Cuando yo me siento con esos ojos, entonces yo tengo más cuidado, ¿no? Porque usualmente entendemos que lo ajeno se cuida más, ¿no es cierto? Aunque a veces no funcione así, pero yo entiendo esto en mi vida. Y la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido llamados a ser encontrados como administradores responsables. Por esto este texto de Corintios 4.2, primera de Corintios 4.2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este principio de ser siervos fieles se ve en diferentes partes de la Biblia bajo diferentes connotaciones. Pero, y aquí es donde a mí me llama mucho la atención, la lectura que hicimos hace un ratito, ¿te acuerdas de la parábola? ¿Cómo se llama la parábola? De los talentos, ¿no? Esa es una, hay otra parábola también que habla de los siervos, pero esta parábola de los talentos tiene un principio que mostrarnos. Dios ha establecido en el mundo su reino, por así decirlo. Y en medio de eso tiene a sus hijos. Y a sus hijos Él les ha entregado riquezas, bienes, les ha entregado medios. ¿Qué Dios te ha dado a ti? Pues si uno recuerda la enseñanza pasada, uno dice todo, ¿no? No algunas cosas, todo. Él me ha dado posiblemente la oportunidad de caminar, y algunos que no. Algunos pueden ver, otros no. Tengo un trabajo, dependiendo qué trabajo. Tengo posiblemente, si tienes algún medio de transporte, lo tienes porque el Señor te lo ha entregado. Algunos no lo tienen, ¿no? Si tienes hijos y los hijos te pueden bendecir de diferente manera, genial. Es parte de la gracia de Dios. Esas son cosas que Dios te ha entregado. Pero te ha entregado todo, en realidad. Y lo que intenta decir esa parábola es que nosotros como hijos de Dios debemos usar eso para los propósitos del Padre y debemos ser hallados fieles con eso que nos ha entregado. En el contexto concreto de esa parábola, sobre todo se refiere a las verdades o las enseñanzas que conocemos del Señor y todo lo que eso implica. Y es por esa razón que nosotros tenemos que recordar que Dios nos dice que debemos ser hallados fieles. Esto es lo que nos debe mover.
Si todo lo que poseemos viene así, entonces va a ser más fácil. Lo segundo que Dios espera de manera más concreta es que yo trabaje con excelencia y con constancia. Dios no está esperando en ningún momento cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo por ser remunerados, que nosotros hagamos las cosas a medias. En ningún momento Dios está esperando que nuestro desempeño laboral sea algo que sea cuestionable. Siempre debe ser correcto. En Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Es decir, hazlo bien. No se está refiriendo solo al trabajo, se está refiriendo a cualquier compromiso. Cuanto más el trabajo en donde en realidad a mí no me están haciendo un favor y yo no estoy haciendo un favor. Cuando tú trabajas, te están pagando por ese servicio. Hay una cantidad de horas que uno tiene que invertir. Hay una serie de cosas que uno tiene que hacer. Y detrás de todo eso hay una remuneración. Y es justo que existan quejas cuando el servicio no se da como se debe, cualquiera que sea. La Biblia nos manda a ser diligentes en nuestro trabajo. De hecho, hay un texto en Proverbios, no recuerdo la cita concreta, pero dice, ¿has visto a hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará sirviendo. Es decir, si tú ves a un hombre que es diligente, hace bien su trabajo, puede evaluarse y la gente dice que hace un buen trabajo, te vas a dar cuenta que los de más alto nivel van a llamarlo para que les sirva a ellos. Y eso ayuda mucho. Es por esa razón que una de las cosas que tú tienes que tener como principio de vida es no trabajes a medias. A todos dale el mismo servicio por igual. En todo lo que hagas, en todo momento. Cuando asumes tus compromisos, dalos de la misma forma. La excelencia y la responsabilidad y la constancia es importante para que nosotros desarrollemos no solamente un buen testimonio laboral, sino porque en algún momento, y tú tienes que ser consciente de eso, en algún momento alguien se va a enterar que tú eres cristiano y alguien va a asociar tu trabajo con tu cristiandad. Tenlo por seguro. En algún momento alguien va a evaluar tu trabajo y el desempeño que tú tienes y va a decir, así son los cristianos. Y puede ser que eso sea positivo como negativo, todo depende cómo tú trabajes, cómo tú te desenvuelvas. En algunos contextos, esto quizás no tiene que ver con el trabajo solamente, puede ser con tus estudios también. Aquellos que estudian. Tus estudios también se van a equiparar de la misma forma. Así estudian los cristianos, van a decir. Y todo eso se ajusta de la misma manera. Número 3, vive por debajo de tus ingresos. Esto es una cosa bíblica responsable. Dice en Lucas 14:28, que está, bueno, aquí no está, Lucas 21:5, pero yo tengo Lucas 14:28 o Proverbios 21:5 también, ¿no? Que es este que está aquí. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué dice este versículo? Que la persona diligente es una persona que tiene cuidado, es meticuloso para poder hacer algún gasto, ¿ya? Pero el que se apresura, o sea, el que gasta locamente, va a la pobreza. El que no piensa, el que no tiene un plan, el que simplemente reacciona, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos hecho una compra compulsiva? No sé si tú has tenido la oportunidad de tener eso. No lo medimos usualmente, pero tienes que ser consciente que hay ciertas cosas que debes evitar. Por ejemplo, nunca vayas al mercado a hacer compras con hambre. No lo hagas, no. Es lo peor. Mejor no vayas al supermercado con hijos. No es un lugar divertido para ellos, en primer lugar. Lo único que les divierte es la sección de juguetes y te van a pedir panetón, chocolate y cosas más. No vayas con ellos. No necesitas ir con ellos. Si no tienes a quién dejarlos, bueno, pues hay que ver la forma. Pero no es sabio. Segundo, lleva pago en efectivo. No pagues con tarjeta. Ajá, sí, así es, debe ser. Porque la realidad es que nosotros cuando, sobre todo, ya tenemos un proyecto, un plan financiero, a tentarte, a autotentarte o tentar a tu familia para poder llevar a cabo estas cosas son un problema. Son sugerencias nada más, ¿no? No son leyes necesariamente. Pero otra de las cosas que tú tienes que considerar es que si tú sabes que tu presupuesto para poder ir a un centro comercial o al mercado es de 100 soles, solo lleve esos 100 soles, ¿no? Y haz tu lista previamente de gastos, considerando lo que se puede tener. Hay cosas que ustedes ya saben, si no estarían acá vivos, ¿no? Yo sé que yo no tengo que repetirlo porque entiendo que ustedes lo conocen, pero hay algunas cosas obvias que uno tiene que tener mucho cuidado de hacer. Sin embargo,
Vivir debajo de los ingresos es algo sabio y algo que uno tiene que considerar. Si tú tienes que salir de deudas, si tú tienes que pagar gastos fuertes, por así decirlo, y estás en esta serie con mucha expectativa de cómo salgo de mis deudas, quizás en una oración el Señor me trae un dinero del cielo y ya lo pago. No, no, así no sucede. Todo tiene su esfuerzo. Lo que siembras cosechas. Pero hay algunas cosas que tú puedes hacer. Hay principios que vamos a ver como apéndices la próxima semana y hoy día también más ratito para que tú puedas aprender eso. Sin embargo, yo te puedo decir una cosa muy puntual que es lo más difícil de cumplir. Si tú tienes que hacer pagos, tú tienes que entender que en realidad eso es una prioridad. No deberías vivir, nadie debería vivir ahorcado, ni de vivir así dándole al banco y no pudiendo desarrollar su vida. No es responsable, no es diligente, no da un buen testimonio y no te permite desarrollarte ni crecer. Así que si estás pensando en sacar un préstamo, piénsalo bien. No es algo que esté mal, pero es algo que tú tienes que hacerlo con mucha responsabilidad. ¿Qué puedes hacer? Primero tienes que considerar que si te hacen deudas tienes que pagarlas. Es responsable que las pagues. Pagarlas implica que tú vayas un acomodo de tus finanzas para que eso se pueda desarrollar bien. Y a veces es necesario que tú entiendas que vivirás priorizando por coyunturas, ¿no? Quizás usabas Head and Shoulders, ahora utilizas champú Pepito, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Quizás no es toda tu vida. No vayas a pensar que así vas a morir, pero quizás por un año vas a tener que usar champú Pepito. Pero me saca caspa. Pues te lo lavarás más frecuentemente, ¿no? Echarás sábila, buscarás una solución. Quizás antes utilizabas, pues no sé, un jabón caro y ahora vas a tener que usar un jabón más económico. ¿Por qué? Porque estás organizando tus finanzas para poder pagar tus deudas. ¿Es eterno? No. Importantísimo, tu familia tiene que saberlo. Tú tienes que sentar a tus hijos, tú tienes que sentar a tus hermanos, tú tienes que sentar posiblemente a tu esposa, porque tienen que saberlo y detrás de eso tienen que decir, tenemos que pagar, vamos a tener que ajustar. No habrá Netflix posiblemente por un tiempo, quizás el internet será más bajo. Quizás vamos a tener que ajustar algunas cosas porque hay que pagar. Son coyunturas, no tiene que ser eterno y hacemos el compromiso de cumplir la meta y para ciertas fechas poder hacer esos pagos. Cuando una persona o una familia no tiene la disciplina de poder bajar sus gastos, no solamente es una irresponsabilidad, sino que están generando la camita para que después de esa deuda tengan otra y nunca salgan de sus deudas. El mayor de los problemas por los que la gente no sale de sus deudas no es porque no consigue plata. La gente consigue plata. El problema es que no saben cómo ajustar su presupuesto para reducirlo y pagar sus deudas. La mayoría de las veces este es el problema. Por esa razón es muy importante que uno tenga cuidado con eso. 4. Bueno, evita las deudas necesarias. Acá mi estimado ya se fue demasiado. Ahí está. 4. Evita las deudas innecesarias, ¿no? Bueno, en parte ya lo hemos mencionado, pero uno tiene que entender que el dinero no necesariamente gobierna nuestra vida, pero sí la condiciona. Es una realidad. El texto de Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En otras palabras, el dinero no guía tu vida, pero sí la condiciona. Si Dios quiere prosperar tu vida, te va a dar mayor ingreso. Quieras o no. Si Dios quiere frenar tus limitaciones, usualmente va a frenar tu vida financiera. Porque es lo que sucede. Nosotros estamos condicionados a eso. Y eso está condicionado muchas veces al trabajo también, a las oportunidades laborales. Y eso a la sabiduría con la que tú vives. De tal manera que todas esas cosas van sumándose. Yo creo que esto es obvio, no quiero entrar en más detalles porque yo sé que no quiero decir cosas que tú ya conoces. Lo quinto, definitivamente tienes que hacer un presupuesto y revisar bien tus gastos mensuales. Si no sabes hacer un presupuesto, pues pronto vamos a dar algunas herramientas para que eso pueda suceder. Sin embargo, creo que a estas alturas todos de alguna forma lo tenemos. Si no lo tienes, entonces te puedo asegurar que te vas a meter en un problema serio. Si no es ahora, más adelante. Sin un presupuesto nadie vive. Sin un presupuesto no se puede ahorrar. Sin un presupuesto no se puede prever incluso los forados que hay en nuestras finanzas. Y aquí tú tienes que entender una cosa. Hay gente muy cuadradita. Hay gente que puede agarrar y anotar cada gasto que ha hecho. Y hay gente que no, que es más espontánea, que no se lleva bien con el cuaderno, ni con la aplicación en el celular, que por más que todo el mundo es ordenado, esa persona no es ordenada. Bueno, eso significa que tú nunca vas a poder salir de tus deudas o ser... No es eso. Es que tú tienes que encontrar tu forma. Y es que también tú tienes que revisar quizás más veces las maneras que encuentres. Porque incluso hasta el más ordenado hay cosas que se le pasan del cuaderno. Porque la vida tiene circunstancias que nosotros no podemos controlar. Sin embargo, es algo que se tiene que trabajar por etapas. Y es algo muy bueno usar las temporadas. Durante estos 3 meses voy a moverme así, los otros 3 meses así. Quizás no eres de largo trecho, trabaja en más corto, trabaja en 1 mes, en 2 meses, pero apunta a eso y cíñete a eso. Cuando hay personas que de pronto
tienen un proyecto más grande porque son más consistentes por su educación, genial, pero no todos son iguales. Entonces tú tienes que encontrar tu forma. Pero ten un presupuesto, ten una forma, es necesario. Y número 6, disciplina para el futuro. Ahorra, porque esto es importante. El ahorro definitivamente te va a ayudar a poder ir más. No te va a salvar de todo, pero la persona que ahorra tiene orden en su vida. No existe nadie que no tenga ahorros, que no haya aprendido a administrar su tiempo y otras prioridades en su vida. La persona que no tiene ahorros y que no vive ahorrando o que no tiene la posibilidad de ahorrar, dice mucho de su vida. Prácticamente vive para el momento, hace las cosas a última hora y detrás de eso vive amarrado. Yo te puedo asegurar que esto no es una práctica solamente de las personas que tienen plata, Esto es algo que la Biblia nos manda a hacer más de una vez. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Es decir, el texto literalmente nos dice que si tú eres sabio, tú guardas para mañana. No porque ahora lo necesitas, sino para mañana. Si tú eres insensato, o sea, alguien que no es consciente de la vida, entonces tú gastas todo, ¿no? No vivas en base total a todos tus ingresos, ¿no? La regla general, aunque esta es una realidad, si tú quieres hacer a alguien que ahorre seriamente para abrir un negocio, debes vivir solo con el 50% de tus ingresos. Pues es casi irreal. Casi nadie hace eso. A menos que ganes alrededor de 15,000 soles, podrías hacer eso. Pero y esto es, ¿ya? Pero lo adecuado es que puedas vivir al menos con el 75% de lo que ingresas y el otro 30% puedas ahorrarlo. Si tú puedes hacer ese ajuste, sería genial. Pero todo con sabiduría y en su tiempo, ¿no? Ahora tu hijo vas a hacerlo comer solo arroz nomás en la mañana. No es eso tampoco, ¿eh? Todo con sabiduría, por si acaso. Ahora, ¿por qué es importante mencionar estas cosas? ¿Ya? ¿Por qué solamente dar algunos consejos generales? Porque hay más cosas que tú puedes hacer. Si tú quieres más información, no necesariamente la iglesia siempre es el mejor lugar para poder encontrar las mejores herramientas financieras. Mucho de esto tiene que ver con disciplina y mucho de esto tiene que ver con orden. Si tú no tienes unas finanzas ordenadas y responsables, difícilmente tú vas a poder, primero, ser de testimonio a otros. Número 2, entregar lo que Dios te pide. No estoy hablando de plata, sino en tu propia vida. Porque si tú tienes que pagar muchas deudas, tú tienes que trabajar el doble y no tienes tiempo ni para servir, ni para congregar, ni para tus hijos, ni para muchas cosas. Es por eso que desde el principio del primer día y un día antes incluso yo les dije, no se trata solamente de hablar de diezmo y ofrendas, no, se trata de que en realidad los cristianos financieramente tengan una saludable vida. Si tú vives amarrado a tus finanzas y cada vez que hablamos de plata en tu mente viene un caos y una ansiedad, entonces es que hay un problema, porque hay algo en tu vida que está desequilibrado. Y no es necesariamente porque Dios sea malo, muchas veces es porque somos desordenados. Es lo mismo que pasaría si de pronto un jovencito está mal en el colegio o en la universidad porque no ha estudiado, simplemente. No tiene cáncer, no se va a morir, sigue entero, pero no va a avanzar, no va a desarrollarse por irresponsable. Y es lo mismo que va a suceder. En la vida cristiana tú vas a estar aguantado, limitado en muchas cosas por tener una vida financiera desordenada. No porque, una vez más digo, no puedas diezmar ni ofrendar, sino porque tu vida está entregado a pagar tus deudas y a vivir trabajando. Cuando tú vives así, no puedes entregarle a Dios lo que es de Dios. Y donde esté tu tesoro, está tu corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar eso. En la siguiente diapositiva, vamos a hablar de algunas cositas que es importante nosotros saber. ¿Qué detiene la bendición financiera a la luz de la Escritura? ¿Ya? No a la luz de alguien que pueda manipular a la gente. Cuando tú vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que al menos hay 6 cosas que detienen que Dios te prospere financieramente. Que de alguna manera lo que Dios ya ha puesto, no que Dios está mirando a ver a quién le doy, como si fuera un Dios con dinero y un dardo y a ver a quién se lo doy. No. Dios ha dispuesto las corrientes del mar, ¿no es cierto? Tú sabes que ahora estamos en el Niño, ¿no? Tú sabes que el Niño es una corriente de calor que está viniendo desde el oeste y está viniendo en este caso hacia el mar y cambia el clima, ¿ya? Pero en el mar hay corrientes, ¿no? El río va río abajo, ¿no es cierto? Porque la gravedad lo mueve hacia abajo. Dios ha destinado la vida del hombre bajo corriente.
Hay ciertas cosas que van a suceder. No es que Dios las está, bueno, Dios las sustenta, pero en el fondo Dios no está ahí ocupado viendo eso. Es que el mundo ya está construido así. Tú siembras, tú cosechas. Hay cosas evidentes que van a terminar de traer bendición a tu vida y cosas que no. Y tú tienes que conocerlas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la infidelidad en lo poco definitivamente va a traer escasez. Si yo soy irresponsable con lo poco que tengo, yo no voy a poder ir a más. Y este principio no solo se ve en el dinero, se ve en todo. Si Dios te da la oportunidad de servirle en algún área y tú no eres diligente, ¿cómo Dios te va a dar mayor autoridad? No lo va a hacer. Si Dios te da de pronto un hijo y tú eres diligente, ¿cómo Dios te va, no eres diligente, ¿cómo Dios te va a dar más? Eso no significa que si tienes un solo hijo como yo, por ejemplo, significa que hayas sido negligente y por eso no tienes más. No. Pero lo que sí puedo asegurarte es que muchas veces las cosas que no llegan a nuestra vida son por falta de diligencia. La falta de responsabilidad va a ser eso. Otra de las cosas es el amor al dinero. La Biblia habla que el amor al dinero es el problema, no el dinero, el amor al dinero. Cuando uno ama el dinero, se levanta la codicia en el corazón y el amor al dinero hace que nosotros sacrifiquemos muchas cosas por el dinero. Y eso es un pecado y es algo que trae muchos males, nos dice la Biblia. Otra de las cosas son las motivaciones egoístas. Muchas veces el querer exactamente lo material solo, no tanto solo por mí, sino para satisfacer pasiones y deseos que están en mí, solo por placer, definitivamente van a traer limitaciones, porque esto genera desorden y esta es la muestra de indisciplina. Otra de las cosas es la pereza. Hay gente que no tiene porque no quiere trabajar. Hay gente que no tiene porque no está dispuesto a ensuciarse las manos con ciertas cosas. Yo he conocido jóvenes que tienen buenas oportunidades donde van a poder hacer quizás por un tiempo algo y han rechazado oportunidades laborales muy buenas porque no se llevaban bien con el jefe, porque no se llevaban bien con alguna persona, porque no les gustaba trabajar en cierto horario, porque de pronto no querían subirse al metropolitano. Y iban a terminar bien. Y no iba a ser eterno, solo era una temporada. Pues simplemente por pereza no obtuvieron la oportunidad que tuvieron. Falta de generosidad. Esto es muy importante. La Biblia nos dice que Dios al generoso también le da. Y le provee y le bendice. Y cuando yo detengo mi generosidad, también hay una gracia que se detiene sobre mi vida. Nosotros podríamos entrar a mucho de esto. Yo no quiero desarrollar mucho este tema porque de hecho nos podríamos ir muy lejos si solo tenemos 3 enseñanzas, pero es interesante ver que cada uno de estos principios está amparado en la Escritura. Cuando yo soy generoso, Dios también es generoso conmigo. Dios muestra su gracia y Él no es deudor de nadie, dice el texto, que Él nos devuelve y nos da más incluso detrás de todo eso. Otra de las cosas que reduce la bendición de Dios es el orgullo y la autosuficiencia. Y esto no es necesariamente porque el orgullo sea un pecado que Dios odia y decide no darte trabajo, sino que tú mismo cortas tus oportunidades por orgulloso y autosuficiente. Hay personas, literalmente, que teniendo las posibilidades de poder crecer en su negocio por un tema de orgullo y de disputas, simplemente no lo hicieron y se quedaron en el mismo lugar. Y X cosa, podríamos mencionar más, pero estas son 6 cosas que literalmente van a detener tu vida y Dios puede proveer, puede bendecirte si tú las guardas con cuidado. Si tú eres diligente en el trabajo, si tú eres fiel en las oportunidades que tienes, si tú administras, no amas el dinero, si tú eres generoso y literalmente no dejas que la indisciplina tome tu corazón y eres humilde para con las cosas de la vida. Cuando tú desarrollas estas cosas, te vas a dar cuenta de una mejor manera cómo funciona. Además de esto, hay otras cosas que tú puedes considerar. Cuando tú de pronto obvias el reino de Dios y comienzas a mirar solo para ti. Cuando tú te acuerdas de ese texto que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Jesús estaba enseñando literalmente que cuando yo solo saco y trabajo para mí y me olvido del reino de Dios, pues entonces voy a vivir afanado y voy a vivir frustrado. Pero Dios va a proveer y traer bendición para mis necesidades cuando yo pongo primeramente el reino de Dios y su justicia. No está diciendo que pongo el reino de Dios y justicia únicamente como mi prioridad. No, dice primeramente.
lo que significa que yo soy diligente con lo que Dios me pide en mi santidad y en mi responsabilidad para con el reino de Dios, y detrás de eso yo veo a Dios obrar y sostener mi vida. Así que todas estas cosas se mueven alrededor, de tal forma que nosotros podemos comprender lo siguiente: ¿cómo entonces nosotros administramos bien esto, ¿no? La verdadera prosperidad entonces viene, como habíamos mencionado hace un ratito, de priorizar el reino de Dios y de ver las riquezas de Dios como deben ser, las verdaderas riquezas de Dios. Cuando yo no priorizo el reino de Dios, entonces tengo un inconveniente. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ajá, ya, muy bien. Entonces, vamos a desarrollar, en base a esto que te acabo de enseñar, una porción mucho más concreta cuando hablamos de la generosidad del reino. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que las finanzas no son simplemente un asunto económico, ¿ya? Es un asunto de adoración, como ya hemos visto, de mayordomía y de participación en la misión de Dios. Y por esa razón nosotros debemos entender que primero, como ya hemos dicho, si Dios es dueño de todo, nosotros somos sus administradores. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y si nosotros somos sus administradores, nosotros simplemente no administramos lo que Él nos ha dado de manera temporal, sino que lo que hacemos es trabajar para que su reino se expanda. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver que nosotros podemos empezar haciéndonos una pregunta: ¿cuánto de mi dinero debo darle a Dios? Porque esta es la pregunta que siempre damos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ajá. La siguiente, por favor, la siguiente. ¿Cuánto de mi dinero usualmente yo estoy dispuesto a veces a darle a Dios? Cuando hablamos del diezmo y las ofrendas, ¿no? Más de una vez nos hacemos esa pregunta y quizás en tu cabeza está: ¿en qué momento el pastor va a hablar de eso, ¿no? Bueno, cuando nosotros hemos aprendido la semana pasada de estos temas, dijimos que la pregunta no es ¿cuánto de mi dinero debo darle a Dios?, sino: Señor, ¿cómo quieres que administre lo que ya es tuyo? Porque esa es la óptica correcta y eso tiene una diferencia tremenda. O sea, eso no es la misma pregunta, porque no parte desde el punto en que yo soy el dueño, sino que Dios es el dueño de todo. Si yo entiendo eso, pues es lo que ya hemos dicho, entonces yo debo pasar a lo siguiente: Dios siempre ha usado un medio para sostener su obra. Y esto es lo que hoy día queremos entender. Mira, si tú entiendes claramente que Dios es el dueño de todo, que tú tienes la posibilidad de manejar las finanzas que Dios te ha entregado a ti para tus necesidades y para los que Dios te da, tú tienes que comprender lo que la Biblia enseña ahora, y es que Dios siempre ha usado un medio para sostener su obra, y eso siempre ha sucedido así. Antes de que exista la iglesia y antes de que exista Israel, Dios siempre se ha valido de diferentes medios para sostener su plan y sus propósitos. A lo largo de la Biblia nosotros encontramos diferentes patrones. El diezmo es uno, pero hubieron varios y más de uno en diferentes momentos. Por ejemplo, ¿ya? En algún momento tú te vas a dar cuenta que Dios utilizó la guerra. Sí, la guerra. ¿Cómo? Pues tú tenías a Abraham y en un momento determinado vinieron a hacerle guerra a él 7 reyes, varios. Y Abraham va a luchar con sus siervos contra ellos y les va a ganar. Y después de ganarles, dice el texto, que él va a obtener un botín muy grande. Y no es la única vez. Israel va a luchar varias batallas más de una vez en el futuro y va a ganar batallas y ellos van a terminar con un gran botín. Es más, podría decirte que Dios va a utilizar hasta las calamidades y las pruebas para poder enriquecer a alguna persona. En un momento determinado hubo hambruna y estaba Abraham y estaba Isaac. A los dos les pasó lo mismo. Y por la hambruna ellos tuvieron que ir a Egipto. ¿Y te acuerdas qué dijo Abraham de su mujer? No sé si te acuerdas, has leído esa parte. Sara era bonita y engañó al faraón, ¿no? Y el faraón la tomó como mujer, y detrás de eso nosotros vemos que le van a devolver a su esposa, pero cuando tú lees el texto, tanto Abraham como Isaac les regalan bienes para que se vayan. O sea, encima de mentiroso, Dios le prospera, ¿no? Pero no estoy diciendo que tú tienes que mentir y hacer esto para que Dios te prospere. No me vas a malinterpretar. Sino que tú tienes que comprender una cosa. Cuando Dios quiere proveer para sus planes, Él lo va a hacer como Él quiera. Él no necesita tu plata ni la mía. Y tú vas a ver a lo largo de la Biblia diferentes maneras en las que Dios ha provisto para sus propósitos. Cuando tenía un profeta, y en un momento determinado el profeta tenía que sobrevivir a una hambruna que él mismo había proclamado, Dios agarró a este profeta y lo metió con una viuda y su hijo que iba a morir. ¿Y tú te acuerdas cómo es esa historia? ¿Qué hizo Dios con ese profeta? ¿Alguien se acuerda?
Ajá. ¿Y qué más? Y la harina, ¿no? Y durante todo ese tiempo, eso nunca se acabó y él fue provisto y la mujer y el niño también, ¿no? Y toda esta historia que nosotros podemos conocer son formas muy particulares en las que tú entiendes una cosa: Dios siempre ha usado un medio para sostener su obra, no solo los cristianos. Ha usado diferentes maneras. Y a lo largo de la Biblia nosotros vamos a ver que antes de la ley Dios le dijo a Abraham en un momento que entregue los diezmos. Bueno, Abraham lo hizo, más que Dios le dijo. Abraham entregó el diezmo de todo lo que él había ganado en estas batallas a Melquisedec, que se cree, porque no sabemos con precisión, que Melquisedec era uno de los hijos de Noé, que venía del tiempo antediluviano y que había conocido directamente a Adán y a Eva, y que sabía quién era Dios. Para esta época la humanidad ya estaba en otro momento, pero se entiende que este Melquisedec era sacerdote de Dios y Abraham, reconociendo cómo Dios le ha prosperado, va al sacerdote y le da los diezmos de todo lo que él tenía. Ese fue su deseo, ¿eh? Eso no significa que nosotros tenemos que diezmar, por si acaso. Eso fue algo que él hizo y que Dios se valió para sostener a Melquisedec, porque fue su propósito. Jacob hizo lo mismo. De hecho, Jacob hizo una promesa en Génesis 28, 20, 22. Si tú lees este texto, no te pido que lo busques, yo lo voy a leer acá. Dice así: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, Jacob hizo un compromiso que si Dios lo salvaba, a partir de ese momento, todo lo que Dios le prosperara a tener, él siempre iba a separar el diezmo. ¿Significa que por eso tú tienes que diezmar? No necesariamente, porque este era un judío, y esto es en el Antiguo Testamento, ¿ah? Pero durante la ley, cuando ya pasamos al momento en el que ya Israel se establece, Dios establece principios en la ley que le exige a los judíos que diezmen. Y ahí sí, a la nación de Israel, Dios le estableció el sistema organizado del diezmo y de las ofrendas para sostener el culto y la administración levítica en el templo, en el tabernáculo. Aquí ya era una regla, ya era un mandamiento que los judíos tenían que cumplir, y esto no solamente era una forma de sostener el reino, sino que era una manera de adoración, de expresar gratitud, de demostrar dependencia y de reconocer quién era Dios. Es decir, para los judíos, el diezmo que ellos daban no era un tributo, no era un impuesto solamente, era una forma de adorar, era una manera de dar gracias a Dios, era una forma de reconocer que de Él venía todo, y detrás de eso mostraban su dependencia de Dios. Todas esas cosas se movían en la época del Antiguo Testamento. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, en el momento en el que nos encontramos ahora, ¿cómo es que nosotros deberíamos mostrar esto? Bueno, con la llegada de Cristo, cada vez que nosotros vamos a la Biblia, con la llegada de Jesús, el énfasis completo de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, no está en cumplir externamente cualquier mandamiento. Cuando tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios siempre ha estado empujando y hablando de la transformación interior. ¿Qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento mucha gente hacía cosas por Dios sin sentirlas, lo hacían por obligación, porque en la cabeza de mucha gente la concepción estaba: yo hago para ganarme la salvación, yo hago para ganarme el agrado de Dios, porque es lo que entendían a lo mucho, en muchos casos. Sin embargo, cuando Cristo vino y dijo: no se trata solamente de que tú no te acuestes con esa mujer, si tú la deseas en tu corazón, ya pecaste. No se trata de que tú no lo mates a tu hermano. Si tú lo odias en tu corazón, ya pecaste. No se trata solamente de poder ser generoso y dar. Te tiene que importar la persona a quien le estás dando. Lo que importa es tu corazón. Y aquí es donde uno tiene que entender esto. Cada uno en la Biblia va a encontrarse principios que no cambian el hecho de que los hijos de Dios siempre, o los siervos de Dios, son los que Dios utiliza para sostener el reino. Lo que cambia es que ahora lo hacemos con un corazón diferente en realidad. Y el estándar es el mismo, básicamente. En 2 de Corintios 9:7, te voy a pedir que lo busques ahora sí, 2 de Corintios 9:7, búscalo en tu Biblia, 2 de Corintios 9:7. Siguiente diapositiva, estamos ahí, ¿no? Ahí nomás, segunda diapositiva, exactamente. En el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 9:7,
dice lo siguiente, ¿ya? Segunda de Corintios 9, versículo 7. ¿Listos? Segunda de Corintios 9, 7. ¿Ya? Segunda de Corintios 9, 7. Segunda de Corintios 9, 7. Listo, dice así. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 7. ¿Ya? Pregunta, ¿ese versículo dice si debemos o no debemos dar? ¿Enseña si deberíamos o no dar? ¿O da por entendido que los hijos de Dios damos? ¿Qué dice ese texto? ¿Sugiere que deberíamos hacerlo? No, nos explica cómo hacerlo. Y esa es la diferencia. Cuando tú vas al todo el Nuevo Testamento, tú nunca vas a encontrar un versículo que diga los cristianos tienen que dar. ¿Por qué? Porque es obvio. Porque el judío entendía que él sostenía el reino de Dios. Y el cristiano también tiene que hacerlo. De hecho, hay mandamiento claro de cómo hacerlo, más que de hacerlo, porque esto está en toda la Escritura. Nosotros honramos a Dios con nuestros bienes. Nuestra vida está sostenida en adoración con todo lo que somos, con nuestro cuerpo, con nuestra lengua, con nuestra boca, con nuestros hijos, con nuestros talentos y también con nuestras finanzas. ¿Por qué tiene que ser aparte? No, Dios nos ha pedido toda nuestra vida. Y por esa razón, cuando nosotros vemos la Escritura, aquí ya no hay una estipulación si es el 10%, el 20%, el 40%, el 100%. Aquí la estipulación es cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, Dios espera que en el Nuevo Testamento la generosidad sea de corazón. Primero, voluntaria. Segundo, con alegría. Tercero, con generosidad. Y cuarto, conforme a lo recibido. Es dar en proporción como Dios nos ha propuesto. No, yo no voy a dar de lo que no tengo. Dice, en base a lo que yo soy, ¿no? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, sino por necesidad. Y no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que entender que la Escritura no nos está diciendo una cifra en primer lugar, pero sí nos está diciendo que lo que tú das dice mucho de lo que hay dentro de ti. Y eso está peor. ¿Ya? Porque eso no es tan sencillo. O sea, a ver, vamos a ponerlo de esta forma, ¿ya? Para que sea más claro. Segunda de Corintios 9:7, ¿ya? Segunda de Corintios 9:7. Pregunto, ¿Dios nos mandó a amar a Dios con la mitad de nuestro corazón? ¿Qué dice la Biblia? Con un cuarto de nuestro corazón, con un tercio de nuestro corazón, con el 10% de nuestro corazón. La Biblia dice que le amemos con todo nuestro ser. ¿Significa que yo tengo que dar todos mis diezmos si no tengo que vivir? No, eso no dice la Biblia. La Biblia también dice que vivamos responsablemente. Pero yo tengo que entender una cosa, que la forma en la que yo doy y soy generoso revela cómo yo amo al Señor, cómo yo extiendo y entiendo sus propósitos. ¿Está mal entonces dar el diezmo? No, no está mal. ¿Está mal dar menos? Tampoco. Pero dice mucho de quién eres tú y quién es Dios para ti cuando eso sucede. Ahora, seamos claros. ¿Qué es el diezmo? Según la Biblia, ¿no? El diezmo es el 10%. Si tú ganas 1.500, ¿cuánto es el diezmo? ¿Cuánto es el 10% de 1.500? 150. Si yo gano 2.000 soles, ¿cuánto es el diezmo? 200 soles. Si yo gano 10 soles, 1 sol, ¿no? A Dios no le interesan las cantidades. Estamos hablando de porcentajes. Ahora, ¿cómo funciona esto en la iglesia de mi Perú? Para que nosotros lo podamos entender mejor. En el Nuevo Testamento estas cosas se nos piden de esta forma y el principio no va a hablar de cantidades, el principio va a hablar de cómo Dios nos prospera en cada uno de nuestros casos. ¿Por qué nosotros sostenemos el reino de Dios? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué sostenemos económicamente el reino de Dios? Por ahí vamos a empezar. Primero, el reino de Dios
siempre ha avanzado mediante personas. Dios no escogió a los ángeles para que el reino de Dios avance. Ellos son servidores a espacios de los hijos de Dios, pero son los hijos de Dios los que Dios ha escogido a personas para anunciar el evangelio, para discipular personas, para plantar iglesias, para sostener pastores misioneros, para servir a las familias necesitadas, para formar nuevas generaciones, para mantener espacios donde la iglesia pueda reunirse y ministrar. Dios ha escogido a las personas para que eso suceda. Entonces, uno tiene que entender que hemos sido llamados a participar del avance del reino. No todos van a predicar, no todos van a salir, pero todos sí podemos sostener el reino de otras formas. Iremos, avanzaremos, pero también daremos. Y en la iglesia de Mi Perú, nosotros hemos definido, porque es parte de nuestra filosofía y es por donde vamos a entrar. Siguiente diapositiva, por favor. Que nosotros, por un tema de membresía, practicamos el diezmo desde este lado. Algunos vienen desde otras iglesias. Yo sé que ustedes vienen desde otras iglesias practicando el diezmo. Y algunos les han dicho de manera muy puntual que si tú no diezmas estás pecando. Que si tú das menos del diezmo estás ofendiendo a Dios. Y la Biblia no dice eso. Cualquier persona que te quiera decir eso va a tener que torcer la Biblia para decirte así abiertamente que se debe guardar de esa forma. Para muchos es riesgoso decir lo que yo estoy diciendo, porque cuando una iglesia muchas veces sabe, tal cual, que el diezmo como tal no es algo impuesto a la iglesia de la misma forma, tienen el temor de que los hermanos dicen, bueno, a partir de ahora no diezmo, pues solo daré de vez en cuando, y esto es, porque las finanzas de la iglesia caen cuando eso sucede. En muchas iglesias, en muchos lugares. Pero nosotros estamos empezando y es bueno que seamos honestos desde el principio. ¿Cómo Dios espera que nosotros tratemos nuestras finanzas? Bueno, por membresía y por responsabilidad, nosotros como iglesia, que somos servidores de Dios, tenemos que reconocer que para poder proyectarnos necesitamos orden. Y una cuota, por así decirlo, un porcentaje ideal, adecuado, responsable y por consenso que usamos es el diezmo. Nosotros diezmamos voluntariamente y queremos entender esto a la luz de asistentes como miembros, que el diezmo es lo que Dios espera de nosotros. Si nosotros comprendemos que hemos sido llamados a eso, pues lo mínimo que podemos hacer es dar ese diezmo. Es lo que nosotros nos toca. ¿Significa que en este caso, si yo quiero, puedo dar más? Sí, porque es lo que la Biblia manda. Tú puedes ser más generoso. Entonces yo quiero dar menos. Yo quiero dar solo el 1%. Bueno, si eso es lo que tú crees que tu Dios se merece, tú tienes esa libertad. Suena un poco riesgoso, definitivamente, sí. Pero quiero que tú entiendas una cosa, que va a llegar un momento, mi hermano, mi hermana, que si nosotros queremos crecer, tenemos que alquilar un local. Y a veces solo con los diezmos, si todos diezmaran, posiblemente lo podríamos hacer. Pero no todos diezman. Y lo digo porque nosotros revisamos las finanzas, ¿no? Sabemos cuántos somos y mensualmente cuánto debería ingresar si todos diezmáramos. Ahora, ninguno de nosotros vive con 100 soles al mes, pues, ¿no? Obviamente. Y en algunos casos, algunos solo son generosos con 10 soles con el Señor. Ese dinero no va para mí, por si acaso, no va para la hermana Meche. Eso se sostiene ahorita en este momento de esta forma. En su momento, como hemos dicho, cuando la iglesia crezca y todas las necesidades de la iglesia se vayan desarrollando, va a necesitarse un sueldo para un pastor que los pueda guiar claramente. Pero si la iglesia no aprende a ser generosa con el reino de Dios, eso no va a suceder. Es por esa razón que estamos aprendiendo todo esto. Queremos ser transparentes desde el principio, mostrándote que en esta iglesia diezmamos por consenso, diezmamos por compromiso. Si tú quieres dar más, genial. Si tú quieres dar menos, va a ser ofensivo para Dios en realidad, pero tienes la libertad de hacerlo. Pero también vas a tener las limitaciones de que muy poco de lo que vas a ver en tu vida va a avanzar. La Biblia nos enseña que las partes de las finanzas reflejan mucho la bendición de Dios en nuestra vida. Y todas esas cosas se van a manifestar en otros aspectos. Es por esa razón que es muy importante que nosotros entendamos esto de manera responsable. Entonces, la generosidad revela dónde está nuestro corazón. La generosidad revela si nosotros realmente tenemos claro quién es Dios y de qué estamos formando parte.
Por esa razón, todas estas cosas no deben ser solamente información, deben unirse bajo algo concreto. Entonces, en resumen, pastor, ¿diezmamos o no diezmamos? Sí, mi hermano, sí diezma, ¿ya? Por favor. Sí, ya. Y diezmo es diezmo, no es una limosna. Tú tienes que entender que hay 3 palabras diferentes, ¿ya? Uno es el diezmo. ¿Qué cosa es? El 10% de lo que tú ganas, no lo que recibes por ahí en propiedad, ganas, o sea, tú te sostienes. Eso es un diezmo y lo comprometes para sostener la obra. Ofrenda es algo que tú puedes dar generosamente, más allá posiblemente particular para algo concreto, posiblemente algo que nace en tu corazón de dar. Limosna es encontrar unas cuantas monedas y darlo así, de lo que sobra. Eso es limosna. Y usualmente la limosna no era dado para Dios, la limosna era para los pobres en la calle. Tú no ves que la gente solamente se daba así nomás. Usualmente la práctica era otra. Pero en la sinagoga se daba también limosna, se daba ofrenda usualmente, que era lo que se utilizaba para los bienes de la comunidad. Y esto va mucho más allá. Por esa razón, mi hermano, una vez más, para dejarlo claro, nosotros diezmamos, sí, pero no te estamos obligando. Ni te vamos a decir que cuando no lo hayas hecho estás pecando, porque no es así. Pero tú sí tienes que entender una cosa. Esto debe nacer de tu mismo corazón, debe ser voluntario, porque tú y yo y todos los que estamos aquí somos responsables de sostener esta congregación. ¿Qué pasaría si vamos a tu casa, tú tienes una cuenta de ahorros muy grande, pero tus hijos no tienen ropa con que vestirse? Tu casa está que se cae a pedazos, tus muebles, y no ni la pintas. Eso dice mucho de ti, ¿no es cierto? Esto es la casa, por así decirlo, del Señor. No nos referimos a la casa de la hermana Meche, porque no estamos hablando de la casa de la hermana Meche. Nos referimos a la comunidad de hermanos. Y nosotros hemos sido llamados a sostener y promover el reino de Dios de esta misma forma. Así que, siendo conscientes de eso y entendiendo cómo funciona, todos nosotros entendemos que es el diezmo y que lo debemos hacer diligentemente. Entiendo que posiblemente todavía hay más preguntas, porque la próxima semana vamos a hablar de un punto más importante. ¿Cómo hacemos entonces, si yo entiendo que yo debo sostener el reino y que Dios es dueño de todo, cómo hago para que me alcance para todo? ¿Qué debería hacer en mi vida para que me alcance totalmente todo, ¿no? O sea, ya yo diezmo, pero posiblemente yo ya hice un presupuesto diferente. Diezmar implica fe, definitivamente lo implica, de eso te lo puedo asegurar. Pero ¿qué debería hacer para que me alcance y para ser generoso al mismo tiempo? Bueno, la próxima semana vamos a aprender cuál es el paso correcto, la ruta correcta que todo cristiano o toda persona cuando viene al Señor debe caminar para desde cero ver a Dios, moverse en sus finanzas y ser alguien que prospera en su vida personal y sostiene el reino de Dios. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Hoy día hasta ahí nos quedamos y lo dejamos ahí. Oremos.